Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y/o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Fue la máxima autoridad de la policía del Distrito Federal en el sexenio de José López Portillo. Estamos demostrando a la ciudadanía que hay una policía con cariño, que nos jugamos la vida. Su influyentismo y poder lo llevaron a extender sus tentáculos en otros terrenos, convirtiéndolo en un hombre increíblemente poderoso, pero también en un ser ambicioso y corrupto. Arturo se dedicó, en vez del fuero común, al fuero federal. Drogas, contrabando y por toda la República. Muy poderoso en su momento y se hacía lo que él decía. Él obligaba a que se cumpliera con diferentes cuotas. Pero el ocaso de su era no tardó en llegar y fue acusado de múltiples delitos. Pues se supieron muchas cosas de él, de cómo la tortura en México reinó, ¿no?, durante su periodo policíaco, ¿verdad? Los golpeaban, los hacían, los torturaban. Y loco, y después los consignaban, pues muchos estaban ahí, se quejaban. Fue llevado a prisión en medio de una saga detectivesca que por vez primera es relatada a este programa por quien propició su captura. Le aviso al FBI en qué vuelo llegaba y ahí lo detienen. Pero, ¿cómo acaparó Arturo Durazo Moreno semejante poder? Y también, ¿cómo fue su caída? ¿Cómo vivió su encierro? ¿Es verdad que al interior de la cárcel tenía privilegios de los que ningún otro recluso gozaba? Tenía una celda como todos. Esta es la historia del máximo jefe de la policía capitalina, cuyo poder e influyentismo lo convirtieron en un símbolo de la corrupción, la extorsión y la mordida en México. Es la historia de Arturo el Negro Durazo. Tras las rejas, la hora del juicio ha llegado. El 29 de junio de 1984, luego de una intensa búsqueda por diversos países de América y Europa, Arturo Durazo Moreno fue detenido por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de San Juan, Puerto Rico. Había sido interceptado primero en Brasil, acusado de evasión fiscal, contrabando, acopio de armas, extorsión y amenazas cumplidas en contra de sus subordinados, delitos ejecutados durante su gestión como director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal en el sexenio de José López Portillo. Estaba muy pendiente de lo que ya se estaba hablando de una posible orden de aprehensión, se comunicaba constantemente al Distrito Federal. En contraste con esta versión, por primera vez y en exclusiva para Tras las Rejas, Miguel Aldana, el entonces director de la Interpol México, y a quien se atribuye la captura de Arturo Durazo, revela todo lo que éste intentó para evadir a la justicia mexicana. Arturo se va a Brasil. Claro, detecto dónde, ahí estaba en Brasil. Yo detecto de las llamadas que él estaba haciendo de su sobrino de Brasil. Cuando ya le habló a la policía, me dijo, sí, está aquí. Justo cuando el operativo para arrestarlo estaba listo, Durazo desaparece de Río de Janeiro, obligando a los agentes a abortar la misión. Fue el secretario del director y Ventura, a Brasil. Cuando llegaron ya no estaba. Por eso fue el abortar, ¿no? Entonces, posteriormente al mes, llega él. Y entonces me avisa el director de la policía y pues aquí está. Pues ahora sí no hay ningún problema, no voy a ir, pero hazme un favor, deténlo y lo pon a mi disposición en el avión y se va a Puerto Rico.
Dice que nosotros tenemos que mandarlo a Puerto Rico. Miguel Aldana asegura que la intención de Durazo en Brasil era encontrarse con el presidente Miguel de la Madrid, quien iba a realizar una gira de trabajo y solicitarle ahí su perdón a través del entonces director del periódico Excelsior, Regino Díaz Redondo. Que el director de Excelsior era Regino, iba con Víctor Payán, hablaran con con el presidente y a perdonar a Arturo Durazo. Ese era el objetivo. Pero, ¿qué era lo que Durazo pretendía que Miguel de la Madrid le perdonara? ¿Tan solo sus errores y excesos que como funcionario público había cometido en el sexenio de su antecesor? Se sabe, tuvo dificultades con el que luego fue presidente, o sea, con Miguel de la Madrid. Durazo tenía un acercamiento con todo el gabinete de López Portillo, lo respetaban, sabían bien la forma en que lo consentía López Portillo, y López Portillo lo dejaba hacer. Durazo era bromista, a lo mejor hubo una broma que a Miguel de la Madrid no le gustó, y de ahí el encono de Miguel de la Madrid hacia Arturo Durazo. Si quisieran detenerlo, había por dónde, podían hablar de corrupción, de muchas cosas, porque, repito, fue una situación creada, estudiada y de antemano ya calificada, su detención, porque ese era el deseo de Miguel de la Madrid. Era la primera vez que la Contraloría ejercía acción penal en contra de un exfuncionario, que él huyó a España y después allá con papeles falsificados. ¿Por qué lo aprenden? Problemas de gobierno. Esos son problemas de gobierno. Miguel Aldana asegura que otra de las intenciones de Durazo en Brasil era someterse a una cirugía plástica para transformar su rostro y evitar ser reconocido y, en consecuencia, detenido. Ese era el objetivo. Sí. Y sí iba a ser una cirugía, Arturo, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para una cirugía para que no lo reconocieran? Así es. O sea, finalmente iba a cambiar como de identidad. Claro. Nada de esto le resultó al hasta entonces prófugo de la justicia Arturo Durazo. Tras su localización en Brasil, fue deportado a Puerto Rico porque Brasil y México no tenían en ese entonces un tratado de extradición. Brasil, así digo, no lo podíamos mandar a México. Brasil en ese momento no había relaciones. No, Interpol no estaba dentro de Brasil. Y entonces lo mandan a Puerto Rico y entonces me dan el vuelo y todo, le aviso al FBI en qué vuelo llegaba y ahí lo detienen. Arturo Durazo Moreno afrontó un proceso de extradición en Estados Unidos durante poco más de 2 años. Permaneció en una prisión de Los Ángeles, California, donde empezó a experimentar la vida tras las rejas. ¿Cómo vive ahí? Con 2 delincuentes, enemigos públicos número 1, compartiendo una celda, en donde la comida había que cuidarse, me decía Arturo entonces, de que lo que uno consumía, en ese caso Arturo, guardaba parte de la comida abajo de la almohada y se ponía de frente para evitar que se la quitara. Aunque Arturo Durazo buscaba permanecer el mayor tiempo posible en Estados Unidos para evadir a la justicia mexicana, fue su abogado, el penalista Juan Velázquez, quien finalmente lo convenció de aceptar la extradición a México y así ganarle tiempo a su proceso judicial. Él lo que me comentó es que estaba muy cansado de huir. Después de ser entregado por las autoridades norteamericanas la noche del 1 de abril de 1986, Arturo Durazo Moreno arribó a México la madrugada del 2 de abril. Pregunta, ¿qué piensa de su regreso a México? Yo no puedo hablar, están mis abogados. Ajá. ¿Teme usted por su vida, señor? No, yo no tengo, estoy en México, no puedo temer por mi vida. ¿Es usted inocente, señor? Sí, soy inocente. Perfecto. ¿No quiere agregar algo? Nada, señor. Gracias.
Compareció ante el juez 26 de lo penal del Fuero Común y ante el juez 8º de distrito en materia penal del Fuero Federal, quienes los días 4 y 5 de abril le dictaron auto de formal prisión. A partir de ese momento, quien fuera la máxima autoridad policíaca de finales de los años 70 y principios de los 80, el hombre poderoso que había vivido rodeado de lujos, excesos y excentricidades, enfrentaría 6 años de un agobiante juicio penal tras las rejas del reclusorio Oriente. Pero, ¿cómo fue que Arturo Durazo Moreno pasó de ser un simple policía a un personaje poderoso y protegido de la máxima cúpula política durante todo un sexenio? Y años más tarde, ¿quién y por qué ordenó su persecución y detención? Tras la culminación del mandato presidencial de José López Portillo, su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, implementó una campaña de renovación moral entre los servidores públicos. Buscaba castigar a todos aquellos que habían incurrido en actos de corrupción o enriquecimiento ilícito. Los primeros en ser investigados fueron el exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y el exjefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno. En un momento, el retrato de un aparentemente honesto policía y su radical viraje hacia la corrupción cínica y el deshonor. Él obligaba a que se cumpliera con diferentes cuotas. Y más adelante, las vedettes que formaron parte del harén personal de Arturo el Negro Durazo antes de descender al infierno de la cárcel. Que andaba con una mujer muy guapa, una brasilera. Continúa con Arturo el Negro Durazo tras las rejas. La hora del juicio ha llegado. En 1984, 2 años después de finalizar su cargo como jefe de la policía del Distrito Federal, la fortuna de Arturo Durazo fue puesta en entredicho a través de Lo Negro del Negro Durazo, un libro escrito por José González González, quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos y quien relata en el volumen la manera en que ejercía la corrupción y el origen de su increíble fortuna. Me molestó mucho, no esperaba que Pepe hablara de eso, dijo que era algo así despectivo, es un muerto de hambre, es un malagradecido. ¿Cuáles fueron estos actos de corrupción que llevaron a Arturo Durazo a estar tras las rejas? ¿Dónde comenzó su ambición de poder y dinero? ¿Quién era antes de ocupar la dirección de la policía del Distrito Federal? Cerca del ciudadano. Desde pequeño, Arturo Durazo fue apodado El Negro por su tez morena. Aunque no fue un estudiante sobresaliente, sí destacó fue en su habilidad para los golpes durante las riñas callejeras. Desde entonces, trabó amistad con un joven llamado José López Portillo, a quien constantemente defendía de los abusos de sus contrincantes. La vida llevó por caminos diferentes a José López Portillo y a Arturo Durazo. López Portillo se encaminó al ámbito político, mientras que Durazo realizó estudios en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. En la década de los 40, durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, Durazo se desempeñó como empleado en el Banco de México. Pero en 1948, durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, se convirtió en inspector de tránsito de la Ciudad de México, cargo en el que permaneció solo 2 años, pues en 1950 se convirtió en agente de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Gracias a su elocuencia y carisma, Durazo logró obtener un puesto como agente aduanal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese periodo, Durazo se reencontró con los amigos de la infancia y adolescencia, entre ellos José López Portillo,
quien iniciaba su campaña como candidato a la presidencia de la República. López Portillo lo invitó a unirse a su equipo como jefe de seguridad. Él estaba muy pendiente de todo el entorno a la seguridad del presidente. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. El 1 de diciembre de 1976, José López Portillo asumió la presidencia de México y dio a su viejo amigo la oportunidad de asumir un puesto de alto rango dentro de su gabinete. Lo designó jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Durante la gestión de Durazo, pues había una gran tranquilidad en el país o en el Distrito Federal, cosa que es cierta. Pero también hemos de reconocer que era otra la delincuencia, era otro tipo de delincuencia. Estamos muy satisfechos la Policía Metropolitana y yo creo que también a nivel nacional, porque estas gentes han hecho un daño terrible en todo el país. La gente tenía la idea de que Durazo era de los mejores, que ahí fue donde él pudo acabar con la delincuencia. Y ese es el error que hay, es el error que existe, por eso yo puntualizaba. El problema de la inseguridad él lo retoma y se crea, viene la Liga 23 de septiembre, que era la guerrilla más fuerte que había de todos en Sudamérica, ¿no? Entonces, el presidente con el ejército forma la Brigada Blanca, por elementos de la DIP, de la Judicial del Distrito, de la Judicial Federal, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Militar, la Judicial Federal Militar. Se llamó la brigada ya en el campo. Entonces fueron los que empezaron a pegar por todos lados, pero no es porque haya sido Durazo. No fue Arturo Durazo, sino fueron todos este grupo que se conformó con ellos, ¿no? Pero la estrecha amistad que Arturo Durazo mantenía con el presidente José López Portillo pronto le permitió operar a sus anchas como máximo jefe policíaco y no siempre en beneficio solo de la ciudadanía. Él, contando con el apoyo absoluto del señor presidente, pues fue creciendo en dimensión, se fue, pues eso, posesionando muy bien de lo que era el cuerpo policíaco y de la responsabilidad que él tenía, logrando muchos éxitos. Pero también en ese momento se generaron muchas especulaciones sobre su comportamiento, sobre su forma de ser y vivir. Pero sí era muy prepotente, eso es lo que... Y luego como director y secretario pues fue peor, ¿no? Perdió el control de la delincuencia, porque Arturo se dedicó, en vez del fuero común, al fuero federal, drogas, contrabando y por toda la República. Y en realidad la policía nada más era el DF. Y abusaba mucho. Además de su poder, la riqueza de Durazo también fue severamente cuestionada. Y es que, ¿cómo pudo el jefe de la policía capitalina amasar una inmensa riqueza con un salario de 24,000 pesos mensuales? ¿De dónde salió el dinero para pagar sus lujos y extravagancias? Inexplicables para la gente que no trabaja. Pero yo, en primer lugar, cuando yo dejé la Federal de Seguridad, yo me fui a Chihuahua a trabajar con el general Guerrero, don Antonio Guerrero. Yo entré a una compañía muy fuerte de ellos, de transportes y ganado. Me liquidaron con 2 camiones trailer Kingor. Y de esos después hice yo 14 camiones Kingor. Y me metí a trabajar yo en San Cristóbal. Era un negocio muy grande de azúcar en el estado de Veracruz, en donde me ayudó mucho el dueño y gerente general. Y yo hice amasé una cantidad bastante fuerte en aquel entonces. Aparte de eso, yo aquí en Hacienda, una vez me entregaron 10 millones de pesos y otras cantidades bastante grandes. Y yo creo que lo he aprovechado porque yo no soy ni vago, ni soy vicioso. A lo mejor él debió haber sido más discreto, pero para él las cosas eran muy normales. Se lo dije en varias ocasiones. La ostentación te va a crear problemas. Este anillo me lo regaló hace 4 días Guadalupe Pintor, el boxeador, que por cierto me va a dedicar su pelea. Y yo le obsequié otro anillo que yo traía, ¿verdad? Desde luego más chico, ¿verdad? Pero yo se lo recibí con mucho cariño.
En el listado de las lujosas posesiones del Negro figuraban espectaculares y millonarias mansiones. Los acabados y muebles de la Casa del Ajusco, en Tlalpan, fueron importados de Europa para que se asemejara lo más posible a una auténtica cabaña de los Alpes suizos, además de que contaba con caballerizas, un cortijo, canchas deportivas, hipódromo y una discoteca que era réplica exacta de la famosa Estudio 54 en Nueva York. Aún sin terminar, dicha construcción contaba con una inversión de 100 millones de pesos. ¿De dónde obtenía el dinero para costearla? Fue una de estas mansiones la que simbolizó el ocaso y caída de El Negro. De ostentoso diseño, fue conocida como el Partenón de Zihuatanejo Guerrero. En la casa de Zihuatanejo es una casa que hace 6 años la estamos haciendo. Desde que estaba en la Procuraduría, ese terreno se lo compré yo a un amigo mío, que era subdirector de Teléfonos de México, que vive abajo de esa casa. Entonces comenzamos a hacer la casa de Zihuatanejo. Nomás que la gente, yo no sé, les gusta que vivan uno en cuevas. Toda esa gente que se admira son las peores, porque tienen el dinero escondido, como está pasando ahorita, que luego los asaltan y les quitan ese dinero. Yo no, yo lo tengo a la vista, siempre lo he tenido y me lo estoy ocultando. Yo no sé por qué la gente le gusta siempre estarse ensañando con la gente de bien. Eso de Partenón, pues yo creo que es de risa, ¿no? Y una cantidad que ponen, pues lo hacen para verdaderamente que la gente se asuste, ¿no? Usted sabe que últimamente la gente somos atacados porque somos leales a un señor de México. Entonces esas son las gentes que quisieran tener lo que uno tiene a base de intrigas, ¿verdad? Pero a mí me da igual. Yo aquí en la Policía y Tránsito estoy haciendo libros ahorita administrativos que se le voy a entregar al señor presidente y al señor presidente al que va a entrar para que vean de qué manera se llevó todo Policía y Tránsito. Las mansiones de Durazo fueron escenarios de fastuosas fiestas que muchas veces, según afirma José González en Lo Negro del Negro Durazo, terminaban en orgías de alcohol, sexo y drogas. Durante las fiestas que yo conviví con Durazo, yo no dudo que muchos hayan consumido alguna droga, más que droga, la cocaína, porque como que estaba de moda, ¿no? Ahora, de que yo vi a quienes, pues no sé, y sí vi a quienes, pero tampoco lo voy a decir. Sí, se juntaban todos los coroneles, generales, tenientes coroneles, mayores, todos, la policía, ¿me entiendes? Y o sea, todo agradable, ¿me entiendes? Y cada quien, pues, lo que ellos querían hacer, ¿me entiendes? Las fiestas de Arturo Durazo hacían evidente lo mucho que su poder e influencia atraía a personajes no solo de la política, sino de la farándula nacional. Fue un hombre muy atento con la gente del medio artístico y yo siempre lo he recordado con mucho cariño. Pepe Jara, Jorge Castro, Yucateco, Carlos Lico, ya muchos de ellos estaban ahí, Montejo. A estas fiestas también acudían las vedettes más famosas de la época. Los Escudero, la Wanda. Sí, la mayoría de todos ellos. Y siempre tuvo sus favoritas también, ¿no? Pues una de ellas pues era Gina Montes, ¿no? Que andaba con una mujer muy guapa, una brasilera. Yo no conozco al señor Durazo. Yo lo vi una vez en el Centro Nocturno Marrakech, haciendo el show de la Carabina de Ambrosio, porque era amigo de Chabelo. En un momento, Arturo Durazo se convierte en prófugo de la justicia. ¿Quién lo mandó encarcelar? Entonces me piden a mí hacer la investigación. Y también los 6 años de estancia tras las rejas del más influyente jefe policíaco del Distrito Federal. Era una celda cuya entrada era una reja con una enorme cadena y
un ganado muy grueso. Que lo quisieron matar varias veces. Quédate en Arturo, el Negro Durazo. Tras las rejas, la hora del juicio ha llegado. Tras culminar el sexenio de José López Portillo y con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República, comenzó la persecución de varios exservidores públicos acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito. Arturo Durazo Moreno fue uno de ellos, acusado de haber incurrido en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito cuando fue director de la Policía Capitalina. Huyó del país para evitar ser detenido. Vino una persecución con ficha roja, como lo insisto, en el FBI, y vivió en Madrid mucho tiempo con nombre falso, en fin, lo que hacen los que huyen, ¿no? Una vez ubicado en Brasil y al viajar a Puerto Rico, Arturo Durazo Moreno fue detenido en el aeropuerto boricua e inmediatamente enviado a Los Ángeles, donde permaneció 2 años en la cárcel de Terminal Island, hasta que el 1 de abril de 1986 fue entregado en Tijuana, Baja California, al comandante Florentino Ventura, quien lo trasladó al reclusorio Oriente en la Ciudad de México para iniciar su proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción, acopio de armas, contrabando y abuso de poder. Él es extraditado a México todavía en el sexenio de Miguel de la Madrid y se le había estado esperando tenerlo en México para proceder en contra de él. Si era el trato de un presunto delincuente, hubo un juez que lo consignó, que lo dictó el auto de formal prisión y vino el proceso del juicio de sus delitos. El 18 de abril de 1986, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Renato Sales Gasque, informó sobre el inicio de una nueva averiguación en contra de Arturo Durazo como presunto partícipe del múltiple asesinato de 12 sudamericanos, cuyos cuerpos fueron hallados el 14 de enero de 1981 en la lumbrera número 8 del emisor central del sistema de drenaje profundo, ubicada en San José Aculco, municipio de Atotonilco de Tula, estado de Hidalgo. A pesar de que decían que los desaparecidos de Tula eran los rateros los criminales más grandes que había, que fueron los que aparecieron ahí en Tula. Me piden a mí hacer la investigación, ya con Miguel de la Madrid, y otra vez se consignan las gentes, como en el caso de Río Tula. En el reclusorio Oriente, Arturo Durazo dejó atrás los lujos, la ostentación y el derroche. Era un reo más viviendo tras las rejas, aunque hay quienes aseguran que incluso ahí gozó de comodidades y prebendas. Él se encontraba propiamente aislado. Él ocupaba una celda de un grupo de 6. Era una celda cuya entrada era una reja con una enorme cadena y un ganado muy grueso, donde había un vigilante día y noche para atender el estado de salud o avisar a los servicios médicos. Estaba la caminadora, hacia a continuación la otra celda, que era su dormitorio. Yo lo fui a saludar ahí y me acuerdo que le llevé unos cigarros y le llevé una frutita y todo eso. Y tenía una celda como todos. Me acuerdo que estaba jugando dominó ahí con otros compañeros del preso. Pues yo lo vi muchas veces entonarse muy a gusto, todavía en la prisión. Decía, dame mi té con té, y se refería a tomarse un té con tequila.
Y entonces cuando lo íbamos a visitar, decía, ¿quieres un té con té? Y ya sabíamos de lo que se trataba. Nos servían tacitas de café y jugábamos dominó. Eso ocurrió en el reclusorio. Y ahí comía en su celda y tenía sus cosas personales. Yo vi una cama común y corriente, un camastro ahí feo ahí con unas colchitas. No vivía con lujos. Yo le preguntaba que cómo tomaba el sol, que cómo... No, en una de las celdas entraba el sol y en la puerta donde estaba el vigilante sentado era una zona que daba a los patios y luego estaban los otros dormitorios o las galeras y él tomaba el sol ahí media hora diaria. Decía que no lo necesitaba mucho porque él ya se había bronceado desde que nació, pero tenía ese sentido del humor. Un día me dice, no le puedo pedir más a la vida, mano. Aquí me tienes en esta celda con vista al mal. Pero la imagen de poder que él mismo se había forjado en otros tiempos propició rumores de que entre sus privilegios se le permitía salir constantemente del encierro. No es cierto. No se puede. No, te sales, te vas, no te regresas, ¿no? Era muy difícil. Él me dice en una ocasión de las que lo visité, tú no sabes lo que es la cárcel, las noches en la cárcel, el silencio, el recorrer tu vida cuando estás recluido y la conciencia. Ay, me acuerdo que le llevé un San Juditas bendito. Se lo llevé, rézale para que te ayude. Rézale. Yo le estoy pidiendo mucho a él por tu libertad. Pero estar en prisión durante 6 años mantuvo la vida de Arturo Durazo en vilo, debido a las constantes amenazas de otros reos que tiempo atrás habían llegado ahí debido a sus órdenes. De muerte, varias. De muerte, varias, y desde luego relacionadas con muchos delincuentes, muchos que envió a la cárcel. Dada la personalidad de Arturo Durazo, dado el hecho de que mucha gente estuviera en la cárcel por él, por sus acciones, dado todo eso, pues lo único que se ejerció fue un programa de seguridad para no tener problemas el presidio, un atentado, algo que pudiera perjudicar. Y él salía, daba una vuelta, media hora con 8 o 10 custodios y lo volvían a dejar en su celda. Y ya no salió porque lo quisieron matar varias veces. Miguel Aldana fue testigo de la vida que Durazo llevó en el reclusorio cuando el destino lo reunió justamente ahí. Aldana había sido su colega y amigo desde que ambos trabajaban en la Dirección Federal de Seguridad. Paradójicamente, luego propició su detención como director de la Interpol México, y cuando Durazo estaba en la cárcel, el propio Aldana fue acusado y consignado por diversos delitos. ¿Cómo fue su encuentro tras las rejas? Yo estaba en el modo de alta seguridad, entonces yo salía, pero no nos veíamos. Y cuando nos veíamos me daba la vuelta. Tenía 3 celdas, un área de 3 celdas en ingreso. Y casi no salía con los custodios a dar la vuelta y se volvió a meter. Esa era su rutina de él. Sí. Y sí, llegaban muchos amigos a verlo, de las diferentes corporaciones. Ahí los recibía. Ex compañeros, una que otra vedette, funcionarios, de repente algunos, pues sí lo iban a visitar mucha gente. Tenía todo lo necesario ahí, ¿no? Que es el interno que lo podía hacer, ¿no? Y las gentes que lo ayudaban, pero no era muy ostentoso. Aldana revela un trato que años atrás había hecho con Durazo Moreno. Cuando llegó, era el jurídico de menor en el centro médico, y todavía estaba muy fuerte, muy apariencia que iba a ser el próximo presidente, ¿no? Entonces Arturo me dijo, si tú llegas, yo quiero ser tu segundo. Y si yo llego, voy a ser el segundo. Ok. Entonces ya cuando llega Policía y Tránsito, le digo, ¿qué pasó, man? Oye, no, pues a lo mejor todavía es de mayor. Le dije, no pasó. Entonces ya se siguió. Fue a reclamar, le dije, oye, tú y yo quedamos en una cosa. Sí, pero es que mira cómo está el problema. Entonces ahí quedó. Pero seguimos siendo buenos amigos.
En 1989, Arturo Durazo Moreno fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de casi 112 millones de pesos. Un año después, en septiembre de 1990, y a través de su abogado, Juan Velázquez, depositó una fianza por 3 millones de pesos con la esperanza de salir libre en relación a su sentencia de 4 años y 10 meses por el delito de acopio de armas. Sin embargo, tardaría todavía 2 años más en prisión para lograr su libertad condicional. En un momento, la liberación de Arturo Durazo Moreno por falta de pruebas. No tiene elementos jurídicos para que lo pasen por los del río Tula, no tiene. O sea, no había elementos que dijeran fue Durazo, ¿no? Y también, una grave enfermedad termina con la vida del más polémico personaje de la policía mexicana. Y de alguna manera se esperaba ya el deceso. Continúa en Arturo, el Negro Durazo, tras las rejas. La hora del juicio ha llegado. La extorsión es el acto de intimidación o violencia directa en contra de una persona para obligarlo a deshacerse de un bien patrimonial o económico sin desearlo. Entre los cuerpos policíacos es una práctica común que se realiza en diversos países del mundo, tipificándose como un delito de apoderamiento. ¿Qué hacer en México cuando algún elemento policíaco extorsiona a un ciudadano? ¿Hay defensa en contra de ello? ¿Qué hacer cuando alguien es víctima de una extorsión o de cohecho por algún servidor público? Es necesario denunciarlo ante las procuradurías. Hay que acudir al Ministerio Público, bien sea el federal o el del fuero común en cualquiera de los estados o en el DF, presentar la denuncia. Hay policías de investigación especializados y agentes del Ministerio Público que sabrán conducir el proceso. Generalmente se monta lo que se le llama coloquialmente un 4 para poder casi en flagrancia detener a quien comete estas conductas. Las sanciones se agravan, prácticamente se duplican cuando quienes las cometen son miembros de corporaciones policiales o de las Fuerzas Armadas. Bueno, multimillonario no lo soy. Soy millonario, siempre lo he dicho. Tengo dinero porque, como todo el mundo, ahorita el que tiene ya 2, 3 millones de pesos es un millonario. El 1 de julio de 1992, luego de haber pasado 2 años en una cárcel de Estados Unidos y 6 más en el reclusorio Oriente, Arturo Durazo Moreno obtuvo su libertad condicional debido a su delicado estado de salud y a su buena conducta, siendo además exonerado en su presunta participación en la matanza de 12 sudamericanos del río Tula, delito que finalmente no se le pudo comprobar. Tiene. O sea, no había elementos que dijeran fue Durazo, ¿no? Entonces eso fue lo que lo ayudó mucho para que no le cargaran más delitos. Pagó 8 años como ningún otro jefe policíaco ha pagado, algo de lo que no le fue comprobado finalmente y logró salir. Tras su salida del reclusorio Oriente, se refugió en una casa que aún conservaba en Acapulco, donde frecuentaba a su amigo Andrés García. No, fíjate que cuando él salió, te digo, se quedaba en mi casa muchísimos días allá en la playa, nos quedamos en las hamacas y no hablábamos de su vida en la cárcel. No hablamos de la vida en la cárcel. Pero su regreso a la vida en libertad duraría poco. 8 años más tarde, un agresivo cáncer de colon lo atacó. Miguel Aldana volvió a encontrarse ahí con él y esta fue su despedida. Estaba mi primer esposo en el hospital inglés, él llega a consulta. Estaba al ladito y entré a verlo. ¿No? Entonces estaba con varias gentes. Le dije, no, vengo no que te moleste. Vengo a decirte que fuiste, eres y vas a seguir siendo mi amigo, nada más que te mareaste. No, sí entiendo lo que me han dicho, es que el presidente, no expresidente.
Pero no es cierto, yo te ayudé, te mandé a decir con Juan Velasco, con todo. Pues no tuviste problemas. Pero nunca te molestaste pensando que era yo. Tú tuviste problemas siempre tuviste problemas con Ventura, no te podías ver con él. Y no era yo. Acuérdate que Ventura se queda, cuando yo voy a la dirección federal, Ventura se queda y él fue el que hizo la investigación. Entonces ya se quedó pensando y ya está ahí. Es un cáncer muy agresivo, como digo. Y el tratamiento y las quimios y todo no logran detener el problema. Y él muere en Acapulco, donde se fue a vivir para los últimos días de su vida. Arturo Durazo Moreno, el Negro, en otros tiempos uno de los más poderosos hombres del gabinete presidencial de José López Portillo, aquel que amasó una incalculable fortuna, que cometió excesos, excentricidades, que derrochó millones de pesos y se convirtió en un símbolo de la corrupción en México, murió el 5 de agosto del 2000 a causa de un infarto al corazón. Arturo Durazo Moreno fue velado en una agencia funeraria de la Ciudad de México y cremado. Luego sus cenizas fueron depositadas en un nicho en una iglesia del puerto de Acapulco. ¿Pero qué sucedió con las espectaculares mansiones que poseía en Tlalpan y en la Playa Madera en Zihuatanejo? Ubicada al pie del Ajusco, la casa donde durmiera el ex jefe de la policía, hoy es la sede de la Academia Mexicana de Ciencias. Así se veía solo 2 años después del deceso del Negro. ¿Y quién se quedó con el llamado Partenón? Hay una mesa muy bonita de una piedra verde que tenía ahí. Yo la había conocido enterito, ¿no? Y cuando él estaba en la cárcel le dije, aquí estoy en tu Partenón, hermano. O lo que quedó de él. ¿Ves? Dijo, ni me digas, no me cuentes. Bueno, que ya no te cuento. Solo unos años después del deceso del Negro, el gobierno municipal de Zihuatanejo expropió esta majestuosa construcción de 10,000 metros cuadrados, cuyo costo en 1992 era de 700 millones de pesos, con el propósito de crear ahí un museo y un centro cultural. Sin embargo, los hijos de Durazo Moreno entablaron una disputa por la devolución de esta y otras propiedades. Tras varios años de lucha, perdieron el litigio. Hoy pertenece al gobierno de Guerrero, que aunque lo mantiene en el abandono, se ha convertido en un sitio de atracción para decenas de visitantes debido a la historia negra que guarda entre sus paredes. El acceso al Partenón está restringido por 2 enormes rejas similares a las de la entrada al bosque de Chapultepec, pero con la autorización del municipio de Zihuatanejo se puede acceder al sitio donde permanecen inamovibles las columnas de mármol estilo Acrópolis y las figuras mitológicas esculpidas por Octavio Ponzanelli. Arturo fue y es un hombre de fue un hombre de gran controversia y hasta la fecha lo sigue siendo, tú lo ves. Han pasado muchos años y él ya es un personaje emblemático para cuando se hable de riquezas, para cuando se hable de corrupción, para que cuando se hable de ciertas ilegalidades, siempre saldrá el nombre de Arturo Durazo. Estamos tratando de componer las deficiencias dentro del aspecto policiaco. Ustedes acuérdense, hace 4 años esto me lo dieron, que no sabía por dónde jalarle uno. Era un verdadero mazacuate, ¿verdad? Una policía muy deficiente, llena de podredumbre. Entonces se ha ido componiendo y yo creo que tenemos más o menos, yo calculo un 80% que esté muy saneada la policía.